Y ya tenemos llamada telefónica, sí señor, porque del otro lado, y le agradecemos muchísimo que nos atienda un ratito y que se tome este tiempo para charlar con nosotros, a Marianela Flores Díaz, directora del proyecto Generar. ¿Cómo te va, Marianela? Juan Manuel Berlanga te saluda desde acá, desde Santa Fe. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos por ahí, muchas gracias por la comunicación. Bueno, por favor, también está Estela Córdoba, que ya en un ratito charla con vos también y te pregunta, pero te arranco con la primera para que empecemos a charlar. De alguna manera están haciendo un monitoreo muy interesante sobre cómo se está aplicando la ley Micaela dentro del Poder Judicial en distintas provincias de la Argentina. ¿Cuál es la primera conclusión a la que podés llevar del estudio que están haciendo? Bueno, la verdad que tenemos dentro del monitoreo, hemos podido observar varias situaciones que se dan respecto a la implementación de la ley Micaela. Y la primera es la preocupación que tenemos desde las organizaciones que hemos realizado ese monitoreo, es la preocupación por una implementación incompleta de esa ley Micaela. En algunas provincias están muy atrasados en ese proceso de formación y de capacitación que exige la ley Micaela. Recordemos que la ley Micaela exige la capacitación obligatoria para los 3 poderes del Estado. Notamos un retraso, notamos que en ese proceso de formación solo se ha cumplido con la primera etapa en algunas provincias. Hay provincias como el caso de La Rioja, que ha demorado 2 años en comenzarse a implementar. Hay otras provincias que, si bien tienen un porcentaje considerable en el proceso de formación, lo es en la primera etapa de ese ciclo de formación y no están completados. Así que bueno, la verdad que esto es un primer avance, es una iniciativa para empezar a hablar sobre la ley Micaela, pero hay una cuestión de fondo que es mucho más importante que el monitoreo en sí, que es el efecto que tiene en la vida de las mujeres, de las diversidades, de niñeces, la falta de perspectiva de género dentro del fuero judicial. Sí, y como primer dato, ¿no? Solo el 25% de las jurisdicciones de todo el país completaron las capacitaciones y los niveles más bajos se reportan, entre otras provincias, en Mendoza, en Tucumán, en Catamarca, ¿no? Es un primer sondeo, ¿no? Sí, 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 y ahí, mira, esto que vos decías es muy importante porque primero es aclarar que hacer un curso y una formación en perspectiva de género no es cumplir con la ley Micaela, ¿no? Hay que aclarar que para cumplir efectivamente con la ley Micaela hay que cumplir con los requisitos que exige la reglamentación de esa ley, que es que se cumplan con ciertas etapas de formación, ¿no? Y con ciertos contenidos que están establecidos en la reglamentación y que tiene un órgano de aplicación esa reglamentación y esa ley, que es el Ministerio de la Mujer. Entonces, estamos cumpliendo con la ley Micaela en tanto y en cuanto se cumpla con los contenidos y con el proceso íntegro de formación en la Micaela, en perspectiva de género. ¿Y cuál es el organismo encargado de controlar que suceda así? Porque hace ya un par de años, aquí en Santa Fe consultamos al presidente de la Corte y él dijo que el mismo Poder Judicial era el que se impartía estos conocimientos. Claro, cada poder judicial de cada provincia tiene su órgano de aplicación, ¿no? Para la formación y para la capacitación de ese poder judicial, ¿no? Ahora, tenemos que responsabilizarnos, ¿no?, en cumplir la ley Micaela como tienen que cumplir cualquier otra ley nacional. Pero también hay otro factor muy determinante y muy importante, que también es normativo, que es la ley de acceso a la información pública. Este monitoreo se realizó porque nosotras, como organizaciones, como parte de la sociedad civil, hicimos la presentación de un pedido de información pública basada en la ley de acceso a la información pública. ¿Y esto qué quiere decir para todos los ciudadanos y ciudadanas? Que todos tenemos derecho a pedir información a cualquier organismo del Estado sobre información que está bajo su órbita, que es información pública. Saber cómo está, qué estado de situación, ya sea con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con un área de salud. Y estos organismos tienen la obligación de facilitar
y brindarnos esa información en la integridad que se la solicita. Por eso hay algunas provincias, hay algunas jurisdicciones de distintas provincias, que hay algunas que no han contestado el informe, el 17% no ha respondido el pedido de información pública, y ahí hay otro incumplimiento que es de carácter legal, que es el incumplimiento a la ley de acceso a la información pública. Entre esas provincias, por ejemplo, una de Jujuy, por ejemplo, San Juan, que casualmente son una de las provincias que salen constantemente en las noticias por la falta de perspectiva de género, por fallos aberrantes. Entonces, sí, porque encarcelan mujeres que abortan espontáneamente, ese tipo de cosas. Exactamente, o sea, San Juan tiene varios casos de judicialización de la ley de IBE y de que ha sido un logro de la lucha del movimiento de mujeres y un avance en los derechos, en materia de derechos sexuales y reproductivos, no reproductivos. Acá en Santa Fe hace poco tuvimos el caso de la destitución de un juez, que es el juez el ex juez ahora, Rodolfo Mingarini, que bueno, fue juez penal en Santa Fe, y que finalmente fue destituido porque entre otras acusaciones, porque fueron 10 el total de las acusaciones que tenían, fue destituido por, decía textualmente la resolución del tribunal, por el garrafal desapego de la normativa vigente, haciendo referencia a esto. No sé si recordarás el caso, pero era un caso de violación y el juez había sostenido que no había violación si el acusado había utilizado preservativo para violar, ¿no? Bueno, perfectamente. Terminó fuera de la justicia, ¿no? Sí, y eso también tiene que ver con que se haga una valoración del buen desempeño en el cargo de los funcionarios y funcionarias judiciales. Eso también implica tener una valoración o una evaluación basada en la perspectiva de género sobre cómo desempeñan sus funciones. También es un enfoque que ha incorporado la ley Micaela y los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y la ley 26485, la Convención Belém do Pará. Entonces, esto es muy importante resaltar. Nosotras, justamente en estos casos que comentabas, parte del monitoreo que bueno, para quienes nos están escuchando, lo quieran recurrir al monitoreo y leerlo en su totalidad, porque es bastante interesante. Tenemos una parte que hacemos un análisis no solamente cuantitativo, que son los datos que han informado en términos de implementación de la ley Micaela, sino cualitativo también de cómo es aquellos casos donde no hay perspectiva de género, casos que han sido de público conocimiento, cómo es o cómo son las resoluciones sin perspectiva de género y qué consecuencias traen para la vida de las mujeres, de diversidades, de la niñez, ¿no? Que a veces le cuesta la vida a una persona, o a veces le cuesta su libertad, a veces le cuesta otros derechos. Entonces, bueno, es muy importante también poder ver el análisis cualitativo que hacemos dentro de ese mismo informe. En el informe ponen que algunas provincias hicieron las capacitaciones y demás con material y contenidos que no habían sido actualizados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y entre esas provincias está la nuestra, está Santa Fe. ¿A qué hacen referencia con este punto en particular? Lo que pasa es que en esto es que hablábamos de la reglamentación. O sea, los contenidos de esa reglamentación se van actualizando, se van modificando, y todo tiene que ver con lo que tiene particularmente Santa Fe, es que se empezaron, de acuerdo a lo que informó esa provincia, es que se empezaron a hacer capacitaciones en perspectiva de género a partir del 2011. Y desde entonces ya venían previa la capacitación en perspectiva de género previo a la sanción de la ley Micaela, ¿no? Entonces luego continuaron con las capacitaciones, una vez ya vigente la ley Micaela, pero hay contenido que se tiene que actualizar y que se tiene que actualizar conforme a lo que establece la reglamentación. Sí. Sí, igual llama la atención lo que nos estás contando, porque eso no explicaría la cantidad de, por ejemplo, de situaciones procesales que se están llevando adelante en causas por abusos sexuales cometidos contra las infancias, en las que, bueno, siempre hay dilaciones, jueces que se declaran incompetentes para seguir en el caso,
O sea, hay todo como un choque de fuerzas, ¿no? Por un lado esta necesidad de formación y de impulsar las leyes, y por otro lado un montón de resistencias que tienen por ahí que ver con intereses de otros grupos que están también dentro del poder. Absolutamente. Y lo que nosotras más o menos hacíamos hincapié, y que a mí me parece súper importante, es que la perspectiva de género se tiene que aplicar en todos los fueros, no solamente, a veces pensamos que hablamos de la perspectiva de género cuando se involucra un hecho de violencia de género, ¿no? Uh-huh. También tenemos muchas cuestiones que involucran a los derechos de niñas y adolescentes, tenemos el abuso sexual infantil, que ahí también se tiene que revisar cuál es el núcleo familiar de ese niño o de esa niña abusada e interpretar y protegerlo teniendo en cuenta la perspectiva de género, porque lo que está pasando con los casos de abuso sexual infantil es que por una falta de perspectiva de género se tiende a criminalizar a las madres que denuncian los abusos o a esa persona más cercana al niño o niña que denuncia el abuso, y se trata de criminalizar. ¿Por qué? Porque no hay un enfoque de derechos humanos, porque no hay una perspectiva de género, porque no hay una escucha activa en la opinión ni en la palabra del niño o niña y adolescente. Entonces, la perspectiva de género es una de las herramientas que necesitamos para reformar el sistema de justicia. Y es transversal. Claramente. Marianela, gracias por charlar un rato con nosotros, es muy amable. Te mandamos un abrazo. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Charlábamos con la directora del proyecto Generar, Marianela Flores Díaz, que están haciendo un muy interesante relevamiento de cómo se está aplicando la ley Micaela en el Poder Judicial en las distintas provincias de nuestro país. El dato para Santa Fe, que me parece interesante, es que Santa Fe es una de las provincias que está haciendo de alguna manera algo con materiales desactualizados, además, anteriores a la sanción de la ley. Es un tema que tendrían que revisarlo, les muchaches en la justicia también, ¿no? Además de que en Santa Fe no es solo la necesidad de que la justicia tenga una perspectiva de género, que es imperioso, claramente es imperioso, pero sería también muy importante que en esta provincia los hombres y las mujeres que pertenecen a ese poder judicial tengan una perspectiva de equidad y de justicia, y de acordarse de que todos los habitantes de este suelo somos iguales ante la ley. ¿Por qué lo digo? De paso cañazo, y mañana seguro vamos a hacer una entrevista que tiene que ver con esto en particular, porque, por ejemplo, no somos todos iguales ante la ley en Santa Fe, sobre todo si sos legislador. En Santa Fe, ustedes saben que se llevó adelante una investigación judicial muy importante que terminó metiendo presos a 2 fiscales, a el zar del juego clandestino y demás, y que tiene como imputado al senador Armando Pipi Traferri, y que no fue a declarar porque tiene fueros como senador. Y los fiscales pidieron una y otra vez que por lo menos la justicia les permita sentarlo en el banquillo de los acusados, aunque no lo condenen, aunque no lo metan preso y demás, para poder investigar, para poder acusarlo, desenmarañar, para poder siquiera llevar adelante el proceso de investigación. Bueno, hoy la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, en un fallo con casi todos los jueces, salvo uno que dijo lo contrario, terminaron rechazando el pedido de los fiscales Ederi y Chapapietra para que finalmente Traferri se pueda sentar en el banquillo. ¿Y qué es lo que terminaron rechazando? El pedido, ya habían dicho que no, que había que respetar los fueros. Ahora los fiscales dijeron, bueno, vamos a ir a la Corte Suprema de la Nación. La Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Santa Fe dijo no van a la Nación, porque este es un problema de los santafesinos. Y acá estamos hablando de fueros, fueros nuestros, sí, de acá, de nuestros legisladores. Y lo decidimos nosotros. Sí, bueno, los fiscales van a ir igual en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si hacemos un plebiscito. Puede ser, es una buena. Y consultamos. Sería una buena idea. A mí me parece. Sí, ¿no? sí. A ver qué opinamos el resto. Porque... ¿Sabés qué pasa? No creo que pase por la legislatura el plebiscito. Sí. Pero bueno, qué complicado. Mañana vamos a charlar con algunos de los fiscales que nos van a ver si nos pueden contar algún detalle. Yo lo que acabo de confirmar es que la semana que viene van a presentar igual un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un dato: la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 2 jueces santafesinos.